Hola, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Ciber Alexander Valdés y Fuentes y hoy vamos a estar repasando los momentos más importantes de nuestra clase. El día de hoy vimos escritura de una entrevista, ¿de acuerdo? Para recordarles que todo el material lo pueden encontrar en Classroom, ahí van a encontrar la guía, ¿cierto? Un documento de Word. Van a encontrar también la actividad que vamos a realizar y que queda sin nada. Vamos a encontrar el video, este video resumen de la clase y los videos que hemos trabajado también. Y vamos a encontrar el enlace a nuestra plataforma de Colombia Aprende. Contenidos para educar. Aquí vamos a tener todo el material que vamos a trabajar durante nuestra clase, como les vengo diciendo. Lo primero que hicimos fue conversar cuáles son los objetivos de nuestra clase. Entonces vamos a divulgar opiniones, conocimientos o ideas de una entrevista en un escrito. Y vamos a recopilar información referente a un tema o una persona. Para realizar esos objetivos, lo primero que hicimos fue definir qué es una entrevista. Una entrevista es un tipo de texto informativo en el que se presenta un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Su objetivo es dar a conocer las ideas, sentimientos y la forma de actuar del entrevistado con una serie de preguntas hechas por el entrevistador. Es un diálogo, es una conversación dirigida, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los pasos? Perdón. Entonces lo primero que vamos a hacer es elegir a la persona a entrevistar, ¿cierto? Entonces escogemos una persona que haya protagonizado un hecho o un acontecimiento importante sobre el que crees que tus lectores quieran tener más información. Preparar la entrevista es el siguiente paso, una vez tenemos ya seleccionado nuestro entrevistado. Y preparar la entrevista consiste en buscar información sobre el personaje y preparar las preguntas pensando en lo que se quisiera saber, en lo que quisieran saber los lectores y en lo que queremos saber pues nosotros obviamente como investigadores o como realizadores de la entrevista. Después de tener la persona y haber hecho la investigación y tener las preguntas, pues se realiza la entrevista. Entonces es importante crear una atmósfera de comodidad y confianza en el entrevistado. Buscar un lugar que sea familiar para él o que no vaya a causar una impresión. También es muy importante que sea agradable y que no tenga mucho ruido, ¿de acuerdo? Y que esté bien iluminado en el caso de realizar una entrevista para audiovisuales. Listo, importante cuando estemos realizando la entrevista tomar nota o grabarla, pero las notas son completamente importantes a la hora de realizar una entrevista porque así tengamos ya una lista de preguntas, siempre van a surgir preguntas en el momento o va a tocar improvisar algo, ¿de acuerdo? Entonces para eso es muy importante tener una libreta para tomar esos apuntes rápidos y que no se nos vayan a ir en la conversación. Y por último sería redactar la entrevista. Entonces aquí hacemos una transcripción de la entrevista y escogemos lo más importante, eh, tratando de conservar las palabras y expresiones que caracterizan al entrevistado, pues para no ir a modificar sus respuestas. Listo, entonces aquí están los pasos detallados para realizar una entrevista. Entonces ya habíamos dicho que era elegir un personaje. Entonces después de elegir el personaje a entrevistar, es importante considerar estas pautas. Tener un tema, seleccionar un área en la que queramos indagar. Luego escribe en el material del estudiante el tema que considere de interés para el público. Ese material lo encuentran en el Classroom. Entonces aquí están como las guías y las recomendaciones y lo que ustedes se van a encontrar en el material del estudiante para finalmente realizar la entrevista. En la actividad 2 tenemos aquí ya una preparación para realizar la entrevista. Entonces necesitamos, ya lo habíamos dicho, tener información sobre el personaje, ¿cierto? Entonces hay unas preguntas que es muy importante que ustedes siempre respondan. ¿A qué se dedica el personaje? Eso tenemos que tenerlo muy claro antes de llegar a la entrevista. Es una información previa que cuando son entrevistas a una personalidad
o a una figura importante, toca llegar con esa información, cómo se relaciona con el tema que investigas, por qué lo seleccionaste, ¿cierto? ¿Qué crees que conoce este personaje sobre el tema? Es importante llegar con ese conocimiento previo para poder ahondar en esa área. ¿Qué crees que tus lectores quieran saber sobre el personaje o sobre el tema tratado? Y también, ¿qué información sobre el tema debes tener en cuenta para la entrevista? Y por último, ¿qué información del personaje debes conocer para realizar la entrevista? Sus experiencias anteriores, la experiencia que tiene en el área, todo eso es importante llegar con el conocimiento previo. Y preparar preguntas pensando en lo que quisieran saber los lectores es muy importante para tener ahí a nuestro público enganchado. Como te decía también anteriormente, decir dónde quieres comenzar y cuál es el final más probable para la entrevista, eso es importante tenerlo claro. La primera pregunta marcará el tono, por lo que puedes preparar algunas que te sirvan para romper el hielo, ¿cierto? Entonces de pronto no hablar de una directamente sobre el acontecimiento o hecho que vamos a tratar en lo largo de la entrevista, sino alguna anécdota, algo que esté un poco aislado o que esté relacionado, pero no de forma tan directa, preguntar cuáles son esas preguntas claves de una para romper el hielo. Entonces, en el material del estudiante vamos a desarrollar los siguientes puntos. Escribe 2 o 3 preguntas que sirvan de inicio para introducir el tema. Ahora ve directamente al tema que te interesa. Escribe 5 o 6 preguntas interesantes sobre el tema. Ten en cuenta lo investigado en la actividad interior. Si tienes preguntas difíciles, polémicas o de la vida personal del entrevistado, relaciónalas con el hecho investigado. De este modo la realizarás y el entrevistado no se sentirá aludido. Y puedes terminar con una pregunta abierta para darle la oportunidad al entrevistado de plantear algo que no se le haya preguntado. Listo. Entonces siempre es bueno preguntarle si quiere agregar algo más o de pronto hay algo que quiera decir o si nos escapó algo. ¿Ya? Listo. Entonces también en clase leímos una entrevista. ¿Ya? Una entrevista a Fernando Botero, pintor colombiano y escultor. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una entrevista ya redactada y ya publicada. Listo. Y entonces aquí tenemos unas pautas para transcribir una entrevista. Listo. Tenemos 6 pautas. Se empieza el texto con una corta presentación del personaje entrevistado. Listo, donde puedas indicar quién es y en qué trabaja o la relación que tiene con el tema investigado. Continúa redactando la entrevista, alternando las preguntas y las respuestas. No olvides diferenciar las intervenciones del entrevistador de las del entrevistado, utilizando un color diferente para las preguntas o empleando las iniciales de los nombres al inicio de cada enunciado y utilizando correctamente los signos de puntuación. Convierte adecuadamente la expresión oral en expresión escrita, respetando las expresiones propias del entrevistado. Es importante no modificar el lenguaje que utilice nuestro personaje. Emplea un lenguaje coherente y concreto. Utiliza correctamente los signos de puntuación y normas ortográficas. Y para el título puedes utilizar una de las frases más interesantes del entrevistado, entre comillas. Listo, mis estudiantes. Y en resumen, pues aquí tenemos lo que aprendimos, ¿cierto? Entonces aprendimos a preparar la entrevista, a realizar la entrevista, a redactar la entrevista, ¿cierto? Esos fueron los pasos. Bueno, y primero pues a seleccionar al entrevistador, que es el paso previo antes. Listo. Entonces, este ha sido el resumen de nuestra clase. Espero hayan tenido el placer de seguirnos, cada una de las indicaciones, que hayan podido captar la idea de nuestra clase del día de hoy. Hasta una próxima ocasión, recordándoles que tienen las actividades aquí. La actividad de la entrevista es la 07. Ahí tenemos, por ejemplo, las que están ya asignadas y es una actividad
Muy sencilla, realiza una entrevista a tus padres, abuelos u otra persona mayor. Elabora un cuestionario que te permita conocer acerca de los juegos con los que se divertían en la niñez. Graba la entrevista en audio o video, luego transcribe la entrevista y aplica todo lo aprendido en las actividades anteriores. ¿Listo? Entonces ahí tenemos toda nuestra clase resumida en este corto tiempo. Muchas gracias, hasta un próximo video.